Estamos aquí con el doctor Sheikh Ali Gomi, que siempre ha acompañado estas transmisiones. Te agradezco mucho. Doctor, a propósito de esto que estábamos escuchando, yo te quiero preguntar cuál es el problema con Irán, cuál es el problema con las ideas de Imam Khomeini, e incluso lo que me estabas diciendo antes de entrar al aire, de por qué queman las banderas de Estados Unidos, por ejemplo. Muy buena pregunta. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Un saludo muy especial a los televidentes de Hispan TV, el canal de la libertad, el canal que la gente puede hablar lo que el sionismo no quiere escuchar. Bueno, querido hermano Roberto, de nuevo un saludo especial a usted y a los queridos hermanos en Hispan TV. Muy buenas preguntas, muchas veces me hacen en las redes sociales. Usted sabe que estamos en comunicación con mucha gente. Son preguntas muy serias. ¿Qué pasa con Irán? ¿Por qué Irán tiene tantos enemigos? ¿Es que Irán está buscando esa rivalidad? ¿Es que Irán no quiere estar en paz con el mundo? ¿O es otra cosa? Si me permites, vamos a ver desde el comienzo lo que ha pasado. Cuando Imam Khomeini, primera declaración, yo lo diría como declaración de la libertad, pero ellos lo llamarían la declaración de la guerra. Imam era un sabio, un gran ayatollah en ciudad de Qom, donde prácticamente Shah tenía un respeto hacia los ayatollahs, y ya Shah estaba gobernando en su lugar y los ayatollahs vivían en paz, tranquilo. ¿Qué pasó? Primera declaración del imam es como empezó a objetar, cuestionar el tema de inmunidad de los militantes gringos en Irán. Y empezó a criticar ese asunto, entre otras reformas que Shah estaba haciendo en el país. Detuvieron al imam Khomeini, lo llevaron. Le pusieron 3 condiciones para liberarlo. Primero, tú eres un gran ayatollah, ponte en tu lugar y sabe que el gobierno, la política no está metido con la religión, déjalo tal separado que siempre ha estado después de medieval, y tú vive tu vida y nosotros nuestra. No critica al rey, no critica a Estados Unidos y no critica a Israel. Yo te digo, Imam Khomeini criticó a una política de rey que estaba dando más inmunidad a los gringos. Imagínense, más de 80.000 gringos estaban en Irán. Muchos ¿Y es por eso que queman las banderas? No, es que ya llegamos a ese punto, es importante, ¿por qué están quemando la bandera? Entonces Imam Khomeini dijo, bueno, es que yo no puedo dejar de criticar al rey que ha destruido al país. El país más petrolero, más importante en la zona, pero con una pobreza, una hambruna horrible en Irán. Analfabetismo en Irán era horrible. Falta de educación, prostitución, todo. Entonces, Imam dice, bueno, no puedo dejar criticar al rey. Entonces no hay problema, critique al rey lo que quieras, pero no diga nada en contra de Estados Unidos ni en contra de Israel. Hasta ahí déjame hacerte un alto, porque tenemos que ir con Layo Sasdi. Me sigues contando, hablando de esto de que seguramente Estados Unidos estaba muy enojado por lo que estaba pasando en ese momento. Y sigue enojado. Irán, y sigue enojado. Sheikh, tienes que acabar lo de las banderas, por favor. Bueno, vamos a ver los golpes recibidos del Imam Khomeini por Estados Unidos. Vamos a ver. Imam tiene 4, podemos decir, acciones. Primero, Imam llama a Estados Unidos el gran Satanás. Imam, después del tiempo de Imam, se empieza a quemar la bandera de Estados Unidos y después a su mercenario Israel, o mejor. El tercero, tomo de la embajada de Estados Unidos, que quebró esplendor de Estados Unidos. Imagínense, estamos en plena Guerra Fría y de repente se le va a tomar la embajada, el centro de mando de conspiración en Irán, se le toma por un grupo de universitarios, y esto, todo lo que Imam Khomeini empezó a hacer, quebró todo el esplendor de Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué? Y también eso de Marbar Amrico, que la maldición hacia Estados Unidos o hacia los... ¿Cómo es la palabra? Marbar Amrico. ¿En español qué quiere decir? Marg en persa es la maldición, la muerte, todo lo mal. Amrico, que cuando se dice América, no es América Latina, no es el continente, no. En Irán, a Norteamérica lo llaman América. Okay. Eso a veces la gente lo confunde, dice, ¿qué problema que tienen con el continente? No, ojo. En Irán no dicen Norteamérica, nada.
todo el mundo dice América, Estados cuando dice Unidos. Estados Unidos. Bueno, Bien. entonces vamos a ver paso a paso. ¿Cuál es el punto común entre Estados Unidos y Satanás? Incluso en la película Homeland, cuando quiere apuntar en un punto que le ha dolido lo más, dice que a uno, Brody, que llega a Irán, dice, primera palabra que le han enseñado es Magbar Amerika. Y Amerika Shaitan Buzurgas, Estados Unidos el gran Satanás. ¿Por qué? El Sagrado Corán dice, cuando Dios ordenó a Satanás prosternarse delante de Adán y Eva como la creación, mejor creación de Dios, Satanás dijo, yo soy mejor. Dios dice, te voy a expulsar, a Satanás dice, porque has sido arrogante. La persona que diga, yo soy mejor por la esencia, por la arrogancia, va a ser rechazada por Dios. Entonces nosotros, cuando queremos definir lo que es el camino de la falsedad, es el camino de arrogancia. Muy bien. El problema con Estados Unidos, que son arrogantes. ¿Con qué autoridad John Bolton viene a hablar de un asunto interior de Venezuela? ¿Con qué autoridad viene a llamar a una persona como ese jovencito Guaidó, un jovencito, la verdad, con muy poca de experiencia y de repente poniéndole delante de un gobierno democrático? Yo no digo que no han tenido fallos, pero es que la solución no es poner una conspiración. Entonces nosotros vemos que tanto Satanás es arrogante, entonces va a ser expulsado por Dios. Estados Unidos, que sigue con la misma arrogancia, dice, somos mejores. Faraón, ¿qué hacía? ¿Por qué Dios mandó a Moisés para salvar los hijos de Israel? Porque Faraón era arrogante, decía, yo soy el amo, el mundo debe servirme, debe obedecerme. Lo que Estados Unidos ahora está haciendo. Estos son tan descarados y sinvergüenzas, lo digo porque son. No es que lo estamos titulando, no, porque lo son, lo que sentimos. Porque la gente en América Latina me invita a muchas universidades hablando, muestra y explícanos la experiencia que han tenido con Estados Unidos, cómo que Irán, después de haber expulsado a Estados Unidos, ha podido tener tantos desarrollos. Militarmente hemos tenido desarrollos. Lo que Japón y Alemania, después de la Segunda Guerra Europea, no lo han podido tener un poder militar independiente. Ellos no lo pudieron tener, nosotros sí. Los misiles iraníes ya tienen alcance a todas las bases militares norteamericanas en toda la zona. ¿Por qué Estados Unidos, después de tanto chantaje, no se atreve a atacar a Irán? De una, acabe con Irán. No se atreven. ¿Por qué? Bien. Porque tenemos ese poder. Y Imam Khomeini lo que nos enseñó, ya no vamos a continuar esclavos de los gringos. Tienes que acabar ya este relato y esta explicación que empezó con la pregunta de las banderas, por favor, doctor. Bueno, el tema, estuvimos hablando sobre por qué Imam Khomeini titula a Estados Unidos como Satanás. Hemos dicho que Satanás ha sido rechazado del paraíso, del cielo, por haber sido arrogante. Lo que hoy en día Estados Unidos está sufriendo es una arrogancia total, que primero está autodestruyendo a Estados Unidos, porque hoy en día ha perdido popularidad. Quiere decir, la gente del mundo no quiere a Estados Unidos. Y los más odiados son los presidentes de Estados Unidos, siempre. Sea Trump, sea Obama, sea Bush, usted va a ver en el mundo. Y una de otras de las cosas más importantes en este sentido, ¿por qué quemar entonces la bandera? La bandera es el símbolo de, podemos decir, un gobierno y sus ideales. Si hoy en día esa bandera no representa al pueblo de Estados Unidos, ¿por qué? Porque esto, cada vez que cambia los gobiernos durante la historia de Estados Unidos, cambiando los gobiernos, esa bandera ha sido cambiada por decisión de los gobiernos. En cada región del mundo es así. Quiere decir, la bandera representa podemos decir, ese pensamiento ideales de un gobierno que ha llegado. Si después de esa idea de todo el continente americano para los estadounidenses, que ellos, Monroe, que es famoso, ellos llegaron a esa conclusión, ¿por qué solamente el continente? Vamos a tomar todo el mundo. Imagínense, yo voy a contar una cosa, tal vez no lo has escuchado. En la guerra de Vietnam, la Fuerza Aérea iraní, sin permiso de rey, sin permiso de Shah, estaban presentes. ¿Lo sabías? No, ¿qué hacían ahí? Imagínense, cuando Estados Unidos, los soldados gringos matan niños en Vietnam,
que usted sabe qué tipo de juegos tenían, que por ejemplo cada uno tomaba un niño y lo tiraba, ¿quién puede explotar la cabeza de un niño? Así jugaban en Vietnam. Bueno, entonces en Vietnam cuando necesitaban apoyo aéreo, mandaban los militares gringos a Fuerza Aérea Iraní, porque muchos de los pilotos iraníes habían sido entrenados en Estados Unidos y dirigido por los militantes gringos en Irán. Entonces, sin que tomen permiso de rey, esa fuerza aérea iraní iba apoyando a los soldados gringos. Aún más, en la guerra que Israel tuvo en contra de los países árabes, ¿quién mandó apoyo aéreo? Irán, Shah. Prácticamente Irán era un base militar gringo y el petróleo iraní no era para los iraníes, sino para intereses de los gringos. ¿Por qué Estados Unidos no puede dejar a Venezuela en paz? Siempre sanciones, siempre conspiraciones. No olvidemos que el centro de la conspiración en Venezuela, lo podemos decir que es la embajada gringa. Siempre hay un chiste en Irán, y yo le escuché en muchas partes del mundo, dice, ¿por qué no existe golpe de Estado en Estados Unidos? Porque no hay embajada gringa en Estados Unidos. Sencillo. Interesante. ¿Desde cuándo, la verdad, esa embajada, los golpes que ellos recibieron del Imam Khomeini, esa arrogancia, lo que Imam Khomeini hizo que trajo abajo esa arrogancia, la caída de arrogancia, esplendor de Estados Unidos, no lo pueden perdonar. En los primeros días de la Revolución Islámica, una de las cosas más importantes que Imam Khomeini hizo, la embajada más importante de Israel estaba en Teherán. Los primeros días de la Revolución Islámica, Imam manden a los palestinos. Y bueno, los palestinos no tenían ni gobierno, ni Estado, ni embajador, nada. Entonces llegó Yasser Arafat y entre otros grupos palestinos y Imam dijo, pongan un representante oficial en la embajada de Israel, que ya no existe embajada de Israel, tenemos embajada palestina. Se abrió primera embajada palestina en Teherán, en lugar de embajada de Israel. Estos golpes, quiere decir, quebraron esplendor y arrogancia de Estados Unidos. Estados Unidos es como ese faraón de nuestro tiempo. No puede permitir que un esclavo escapa y vive sano, libre y que esté desarrollando. Está dando un mal ejemplo. Doctor, háblame de uno de los principales o quizá el enemigo, o para ellos es el enemigo de la Revolución Islámica de Irán, que es en la actualidad los Mujahedin Khalq. Están confabulando, conspirando, tienen una base secreta, era secreta, pero bueno, ya se sabe, en Albania, tienen destacamentos en París. ¿Cómo son estas personas? ¿Por qué quieren eliminar? ¿Son iraníes? ¿Por qué quieren eliminar a la República Islámica de Irán? Muy buena pregunta. Nosotros vemos en los últimos años de Shah que él hizo muchos intentos para salvarse. Uno de los intentos era comunicarse con los opositores del mismo. Quiere decir, a través de sus servicios secretos Savak, se conectó con los jefes de Mujahedin, Masoud Rajavi, y le reclutó como un agente secreto de Savak. Y después que ellos trabajaron con otros servicios de inteligencia como CIA, con MI6, etcétera, etcétera. Mossad. Hoy en día el problema de Irán no es un país limitado dentro de sus fronteras. Si usted va a ver que un agente de CIA en el Senado de Estados Unidos empieza a hablar de su preocupación porque un grupo de los jóvenes han sido shia, han sido musulmanes, han sido revolucionarios, en tal lugar de, no sé, Perú, en tal lugar de Argentina o en tal lugar de Venezuela. Esa preocupación, ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene esa preocupación? Porque ellos dicen, si esa mentalidad que los esclavos pueden saborear la libertad y la prosperidad. Lo que Estados Unidos siempre quiere mostrar, mira, el ejemplo de Cuba revolucionario, mira la hambre, no sé, pobreza, Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si Venezuela, con tanto petróleo, sea un país independiente, tal como es, una revolución con prosperidad económica, va a ser un ejemplo para los colombianos. Los colombianos son, la verdad, la gente también revolucionaria, que han sido también perseguidos por los gringos durante tantos años. Usted va a ver el trato que se le está dando a tantos países del mundo. Ahora,
Colombia tiene libre comercio con Estados Unidos, pero ¿quién está beneficiándose de ese libre comercio? Chupan el petróleo de Colombia y le están vendiendo a doble, triple de precio y gasolina a la gente colombiana. Aunque ellos tienen a Venezuela a su lado y están vendiendo petróleo tan barato en Venezuela. Quiere decir, Irán está rompiendo podemos decir, la esclavitud en el mundo. Entonces, ¿qué va a hacer? Si usted estuviera en lugar de faraón del mundo, Estados Unidos, ¿qué haría? Buscarías lo más mínimo de agujero para buscar una salida. Entonces ellos buscaron a un grupo pudrido porque son pudridos, la verdad, corrupto, pudrido, asesino, que entrenado en alguna parte por Saddam Hussein, después trabajando como mercenario, traidores matadores. Para Irán, ¿no? Yo no lo llamaría solamente traidor, porque traición es solo un concepto político. Ellos son asesinos, son carniceros. Ellos lo que hacían, eso está, las fotos están, la gente solo busca en internet, pero ellos descuartizaban a la gente y lo quemaban vivo. Por ejemplo, con las planchas mataban a la gente. Ellos mataron muchos civiles en Irán, más de 11.000 civiles o más. El presidente también. A todos, no solamente hablamos de los políticos, a la gente. Ellos a sangre fría pueden matar, son como los soldados de Israel. Entonces, ellos otra vez buscando lo más mínimo agujero pudrido y corrupto del Mujahideen Khal, que son un grupo mercenario y ya no tienen vocero en Irán hoy en día. No tiene importancia. Y cuando nosotros vemos que Estados Unidos otra vez volvió a ese agujero, lo que Saddam Hussein metió y no ha tenido éxito, nos da mucha risa y no tiene gracia. ¿Por qué Estados Unidos? Esto muestra el fracaso de Estados Unidos delante de Irán. Quiere decir, ¿cómo que tú después de 40 años no has tenido iniciativa? Yo le pregunto a las autoridades de la Casa de Conspiración, lo que ellos llaman Casa Blanca, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Por qué no trabajan? Yo lo critico. Que después de 40 años han vuelto en el mismo agujero pudrido de los Mujahideen Khal. Eso muestra que Estados Unidos ha fracasado. O sea que de blanca no tiene nada la casa. Eso, si tenían algo, podrían mostrar algo de iniciativa. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Que has Pero además Estados Unidos, ellos mismos catalogaron a los mujahidín como grupo terrorista extremadamente peligroso. A ellos no les importa contradecir. Ellos son amos de contradicciones. A ellos no les importa. Lo único que les importa es sus intereses. Usted solo busca mentiras de Donald Trump y sale uno de los presidentes más mentirosos de la historia. Quiere decir, a esa persona tan sinvergüenza, corrupta, pervertida, dueño de los prostíbulos, no sé cómo la gente... Hay mucho creyente en Estados Unidos. A mí me da como para mí es muy extraño que los creyentes en Estados Unidos dejan que una persona tan pervertida... Yo hablo de concepto bíblico. Bíblicamente hablando, esa persona es, la verdad, un fenómeno de perversión total. No sé, usted va a ver la relación que siempre se habla entre él y su hija, entre otras cosas, la verdad, tan corruptas que ni una persona creyente puede mencionarlo. ¿Y cómo permiten que un corrupto llegue a ser al jefe del poder? Yo le quiero dar un ejemplo, lo que pasó a mí. Cuando los framasones, usted conoce, los framasones son librepensadores, muchos de ellos incluso son prosionistas, ojo. Una vez me preguntaron, ¿por qué apoyas a la Revolución Islámica? Yo le he dado un ejemplo. ¿Cuál prefieres? Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, tal como en la Biblia, Génesis 17:20, habla de la bendición a descendientes de Ismael. Si queremos hablar como un creyente, aquí tenemos un descendiente de Ismael, lo que Dios dice en su generación ha dado la bendición, tal como descendencia de Isaac, bendito sea ese gran profeta. Entonces, aquí tenemos Sayyid Ali Khamenei, un semito, un descendiente de Ismael, una persona que ha recibido la bendición de Abraham y, vamos a ver la parte intelectual también, una persona sana, sabio, valiente y que ha podido dar la prosperidad a su propio pueblo. Pero en otro lado tenemos un corrupto, mentiroso, una persona que muchas personas dicen, bueno, en pervertido. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál prefieres? Los mismos masones me dijeron, preferimos a Sayyid Ali Khamenei. Es interesante. Hoy en día yo te pregunto a los gringos, yo la preguntamos a la gente estadounidense que están sufriendo bajo esa autoridad de Trump. Yo diría, nosotros debemos llevar esa revolución a Estados Unidos, liberar al pueblo. Y el pueblo de Estados Unidos es muy oprimido.
Y nosotros, la verdad, yo creo que podemos inspirar de este punto del mundo al pueblo oprimido de Estados Unidos. No solamente debemos decir libertad para Palestina, debemos decir libertad para Estados Unidos, porque ese pueblo es el pueblo más masacrado del mundo. La gente ahí no tiene libertad de expresión. Sobre uno todo, empieza a hablar, le van a masacrar, bajo las corporaciones que manejan el dinero, ¿no? Gracias a usted también. La última pregunta. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con la revolución islámica a futuro? Los intereses capitalistas son muy fuertes y quieren asfixiar la economía iraní desde Washington. ¿Cómo se va a defender Irán? ¿Cómo se ve el panorama futuro en 10, 15, 20, 30 años de revolución islámica? Por favor. Eso es muy buena pregunta. ¿Qué pasará con la República Islámica de Irán? En un tiempo la gente pensaba que la Unión Soviética está superando en poder y en número de los países aliados. Pero justo en ese momento Imam envió una carta a Gorbachev diciendo que está escuchando el ruido de quebrar los huesos del comunismo. En ese tiempo alguna gente decía, ¿qué está diciendo Imam? ¿Cómo está prediciendo una cosa así? Y que lo veían muy lejos, pero lo vamos a ver en un par de años ha caído la Unión Soviética. Lo mismo ha dicho hace un par de meses Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, el sucesor del Imam Khomeini, dice que estamos viendo la decadencia del imperio, lo que mucha gente no lo podría creer. Y muchas veces el imperio, eso los norteamericanos están propagando que, no sé, Bin Laden, algún Al-Qaeda, algún demonio de fuera viene a atacarnos. Eso es falso totalmente. El demonio es el Donald Trump y ese pensamiento que está autodestruyendo. Esa usura bancaria está autodestruyendo. Quiere decir, el sistema que hoy en día está en Estados Unidos está autodestruyendo y llevándole a una ruina clara. Pero ¿qué pasará con la República Islámica de Irán? Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando un bebé nace es el más débil. Cuando un bebé pueda en los primeros días de nacimiento superar hambruna, no sé, sed y etcétera, entonces cuando ya es mayorcito, grande, musculoso, fuerte, entonces no le va a dañar los problemas que en niñez no han podido afectar. La República Islámica de Irán no es de 40 años antes, cuando nosotros recién, una revolución islámica sin tener algún futuro ni algún pasado, entonces recién sin ningún apoyo extranjero, ha podido superar todas las sanciones y gracias a las sanciones hemos convertido a un país con la ciencia nacional. Eso es muy importante. Hoy en día Irán fabrica aviones militares. ¿Eso qué quiere decir? Todos son nacionalizados. Es decir, cuando nuestra ciencia, nuestra comida, todo lo que tenemos es de nosotros, las sanciones han perdido su significado. No olvidemos las palabras del señor Obama, cuando en el Senado le empezaron a criticar con el tratado que había hecho con Irán. Y Trump, el señor Obama, ese tramposo, ¿cómo respondió? Dijo, la verdad es que las sanciones habían perdido su eficacia. Eso es lo que está pasando. Esa es la verdad, ¿no? Ese charlatán, señor Trump, él también sabe que las sanciones no funcionan con la República Islámica de Irán. Nosotros hace años que estamos deseando, ojalá un día no exportemos ni un barril crudo. Estamos luchando por ello. El líder de nosotros, Ayatollah Khamenei, siempre ha pedido al ministro de Petróleo, si puedes no exportar ni un barril crudo, hágalo, porque el petróleo es una reserva para nuestras generaciones, no es para comerlo crudo lo que está pasando. Arabia Saudita está a punto de la ruina y quien está aliado con Estados Unidos está en la ruina. Y yo quiero dar un mensaje al pueblo de América Latina. Lo que nos preocupa que algunos mercenarios han llegado a ser presidentes en los países de América Latina. Y ese pueblo noble, creyente, porque el Sagrado Corán cuando nombra a los católicos, habla a los cristianos, dice, encontrarás los más cercanos a los musulmanes, los que dicen somos seguidores de Jesús. Nosotros de corazón tenemos una alianza con los hermanos cristianos, con los hermanos católicos, con los creyentes, con los que tienen ese, podemos decir, ese lazo de amistad, de amor. No es táctico,
es algo que nosotros lo tenemos de corazón. Si amamos al pueblo de Venezuela, amamos lo mismo al pueblo de Cuba, de México, de Estados Unidos, amamos a los pueblos del mundo. Nos preocupa cuando estamos escuchando la caída de Estados Unidos, está muy cerca, la caída del dólar está a punto, entonces nos preocupa, ¿qué será de ellos? Entonces Oye, la pregunta es, ¿cuál sería el futuro de ellos? Cae Estados Unidos, pero ahí viene China. Pero bueno, China también está aliado con el sionismo, con la caída del sionismo, ellos también serán afectados. No es que China es tan independiente, no, estamos viendo la caída del capitalismo, tal como ha caído el comunismo. Y eso nos preocupa y estamos muy preocupados por ellos, porque cuando ellos empiezan a caer, nosotros tenemos un refrán en persa, dice, víbora herida muerde peor. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias, Bueno, gracias por estar aquí, gracias en esta transmisión especial, gracias a usted. Ahora falta el futuro. Irán 40 años de logros y retos, 40 años que ahora serán el basamento para ver y fundamentar el futuro de los iraníes, un futuro de verde, blanco y rojo. Muchas gracias.